Buenas tardes a todos. Si quieren puedo interpretar un himno como música especial. No. Si tuviera los dones, podría intentarlo, pero mejor vamos a lo nuestro, dijo el don Julio Martínez. Bueno, hace un tiempo que ya no estaba acá, de hecho no conocía este nuevo púlpito. Quiero enviar un saludo nuevamente a todos aquellos que están conectados desde la Patagonia hasta la región de Coquimbo, entiendo, en Chile, y también en extranjero, en Argentina. Y un saludo especial a mi hijo y a mi señora que están escuchándonos allá en Temuco y a la congregación de Temuco también. Esperando que puedan estar conectados bien, que la señal esté óptima y que todo esté resultando bien hasta el momento. Bueno, y contarles a las personas de Temuco, que sé que lo saben, y también a todos ustedes, porque es la noticia que estamos viviendo por estos días, que estamos participando en la Feria del Libro, predicando el Evangelio, viviendo la obra. Ayer conversaba con otro de los voluntarios que esto de vivir, el asistir a la feria, vivir las cosas, realizar estos pensamientos sabáticos, la música especial, nos van empapando de emociones dentro de la obra. Y una de esas es vivir esta experiencia de estar ahí enfrente o detrás del mostrador, ¿cierto? Enfrentando a las personas que se acercan al stand, preguntando a algunas maravilladas por la literatura. Era justo lo que estaba buscando por los 3 días y 3 noches, ¿cierto? Que lo había estudiado y quería esa información. No soy el único que piensa en esto y uno se siente emocionado por poder brindarle, entregarle esa información. Otra señorita que estaba preguntando acerca de astronomía y encontrar el artículo, entregárselo y sentirla, ver su cara de emoción, y también de la persona que encontró el artículo y se lo entregó. Esas son emociones que uno vive y van quedando. Y es parte de nuestra misión como cristianos. De hecho, creo que es como la segunda misión más importante que tenemos como cristianos. La primera, y es personal, es buscar mejorar nuestra relación con Dios para alcanzar, entrar al reino de Dios. Y la segunda es una misión que es personal y colectiva, y que Jesucristo la entregó en forma explícita, predicar el Evangelio. ¿Cuánto debemos esforzarnos en hacer esto? Es una parte importante dentro de lo que está escrito en la Biblia. Entonces, cuando uno piensa predicar el Evangelio, ¿qué se le viene a la mente cuando decimos eso? ¿Cuál es el Evangelio que predicamos? Cuando uno busca una definición en Internet, estas primeras 3 páginas que aparecen de diccionarios seculares, y se tienen que abstraer un poco, porque ya la palabra evangelio tiene que ver casi con el cristianismo, pero la definición más popular, más conocida, y de hecho a algunos de ustedes les hice alguna pregunta y fue una de las que me contestaron, la definición más popular es la vida y obra de Jesucristo, el Evangelio, la vida y obra de Jesucristo. Por ahí alguno puede añadir, ¿cierto? También son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, los Evangelios. Y eso es importante, y es parte del Evangelio, pero no es todo el Evangelio. No es todo el Evangelio. Entonces no es solamente eso el Evangelio que predicamos. De hecho, en Marcos, voy a ir al capítulo 1 de Marcos. Es interesante notar, para afirmar este punto, de que no solamente la vida y obra, muerte y resurrección de Jesucristo, que es muy importante, es eso el Evangelio. Porque acá en el capítulo 1, voy a parafrasear, voy a nombrar solamente algunos versículos, del 9 al 11 está hablando del bautismo de Jesús. Luego del 12 y el 13, la tentación de Jesús. Y cuando pasan esas primeras etapas, la primera obra, el primer trabajo que hace Jesucristo
nuestro Maestro, a quien seguimos como cristianos, seguidores de Cristo. En el versículo 14 dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Comenzando su obra de ministro, de ministerio, su primera función fue predicar el Evangelio de una vida que él todavía no había vivido. Entonces él ya predicaba el Evangelio antes de comenzar a vivir lo que él de lo que él quería enseñarnos. Es interesante notar lo escueto que es en el Evangelio según Marcos en estos capítulos, que va rápidamente al meollo de lo que él quiere hablar, que es esto de predicar el Evangelio. Dice, predicando el Evangelio del reino de Dios, y dice, aquí añade esto del reino de Dios, qué importante es, y diciendo en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces nosotros predicamos este Evangelio, pero deberíamos conocer esta palabra y de en lo que trabajamos, porque debería ser uno de nuestros objetivos principales como cristianos, como lo dije anteriormente, predicar el Evangelio, tanto colectiva como individualmente. Y el vocablo griego, que de donde se traduce, viene del prefijo eu, que significa bueno, favorable, y ángel, ángel, que ahí viene la palabra evangelio, entonces, y ángel es quien llevaba el mensaje o las noticias. Entonces, si uno junta las palabras, las buenas noticias, la buena noticia, eso significa, y lo hemos conversado más de una vez desde acá del púlpito. Entonces el Evangelio, la palabra Evangelio, no es diferente a decir las buenas noticias. Y este Evangelio, estas buenas noticias, no comienzan, como lo dijimos anteriormente, ahí en el siglo I, con Jesucristo. Esta obra de Dios, estas buenas noticias son eternas, nos dice la Biblia. Y lo dice, y usa el término ahí en Apocalipsis. Vayamos allá, Apocalipsis 14, el versículo 6. Hablando aquí del futuro, de los tiempos del fin, describiendo los eventos que van a ocurrir. En el versículo 6 dice, y vi volar en medio del cielo a otro ángel, el encargado de enviar las noticias, ¿cierto? Lo que significaba la palabra ángel, que tenía el evangelio eterno, lo dice la Biblia, usa ese término, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu y lengua. Eso dice la Biblia. Es decir, que este evangelio que nosotros debemos conocer, debemos intentar poner en práctica esta misión que nos dejó nuestro Señor, nos ha acompañado o ha acompañado a nosotros, a los seres humanos, desde que estamos en la tierra, desde el principio. Este evangelio, porque es un evangelio eterno. Y la Biblia proclama el evangelio desde el primer capítulo de la Biblia, desde el primer capítulo de Génesis. Y los invito a ir allá, cuando está el relato de la creación, habla acerca del ser humano y usa términos en los cuales debemos poner atención cuando leemos este versículo que hemos leído más de alguna vez en Génesis 1, el capítulo 1. Este versículo que muchas veces nos sirve, que hemos leído y nos sirve para resumir el propósito de la creación de Dios. Aquí en el capítulo
1, el versículo 26. Entonces dijo Dios, hablando de la creación y de la creación del ser humano, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree los peces, las aves del cielo y las bestias de la tierra y todo animal que se arrastra. Creemos al hombre en nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y esta palabra imagen tiene que ver con que estamos hechos a la manera de Dios. De hecho, viene de una palabra que significa como cortar algo que viene a la manera de Dios. Y la palabra semejanza viene a decir que nos estamos creando en una manera similar, en una semejanza, como lo dice, o similares a Dios. No iguales, pero similares. Y Dios deja esto registrado para que lo tengamos. De hecho, Él lo deja registrado para nosotros como evangelio. Son nuestras buenas noticias, lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios nos está entregando estas buenas noticias. Aquí está su propósito eterno. Acá está el evangelio eterno. Dios está creando al hombre, al ser humano, a imagen y semejanza de Dios. Y entendemos que esta creación física es solo la primera parte y que hay una creación espiritual que está creciendo, está en camino. Y eso es parte del evangelio, eso es lo que predicamos, eso es lo que hacemos. Ahora bien, en el mismo libro de Génesis, el enemigo de Dios, el enemigo del plan de Dios, conociendo los planes de Dios, lo primero que intenta, lo primero que vemos que hace él es engañar e introducir nuevas verdades. Introducir un evangelio, podríamos decir, usar la palabra evangelio porque Pablo la usa después predicando otro evangelio, pero podemos decir que introdució un evangelio falso. Cuando él conversa con la mujer y le pregunta así que no pueden comer de todo árbol, bueno, él contesta y dice, no moriréis, no moriréis. Y el hombre vive de esa manera y nosotros, bueno, cada uno de ustedes tendrá sus propias experiencias. Yo creo que lo que se vive en la filsa es como condensar lo que uno vive a diario cuando conversa con otras personas, cuando tiene la oportunidad de compartir la revista, de hablar de lo que uno cree en otras partes de la vida. Ahí no solo se predica el evangelio, pero se condensa en una hora lo que quizás uno vive en un par de meses. Entonces, pero cada uno de nosotros tiene este tipo de conversaciones con amigos, con conocidos, familiares. Me dicen, no, yo no creo, si al final vamos a morir todos, o no vamos a morir, y no moriréis, no importa si uno peca, Dios perdona a todos, vivimos bajo la gracia, y ahí está el evangelio equivocado. Y dice, serán abiertos vuestros ojos, ustedes podrán decidir lo que es bueno y qué es malo. Eso es el evangelio de Satanás, el evangelio falso. Y hoy en día lo vemos, esta cultura que vemos hoy en día, que cada uno puede decidir. Hoy día me llamó mucho la atención, no sé si vieron la noticia de un joven que decidió morir. Y en Chile yo no estaba al tanto que ya está permitido aquello. No sé si fue legal o no fue legal, pero el joven decidió morir porque el tratamiento que se estaba haciendo no le rindió efecto y grabó un video y lo subió. Estaba apareció en Tele 13 y grabó un video y dijo, bueno, he pedido a mi familia, a mis amigos que me ceden, y murió. Él decidió que él podía terminar con su vida. Está viviendo una enfermedad, es debatible, podemos conversarlo y todo, pero esto es lo que se abre cuando el hombre puede decidir qué es lo que hace, qué es lo que está bien o qué está mal. Cada uno decide por el camino que toma. Y este joven tenía 43 años. Digo joven porque yo soy un poquito mayor. También Satanás les dice, ustedes seréis como Dios. Satanás introduce un camino diferente para llegar a ser como Dios, porque Dios nos quiere introducir en su familia
ser parte de su familia, ser parte del reino de Dios, pero Él introduce una manera diferente, un atajo, un engaño, el camino rápido, una tergiversación de cómo son las cosas, cómo es el camino basado en los planes de Dios. Bueno, y aquí mismo en el capítulo Génesis, el capítulo 3 de Génesis, después de que ocurre esto, Dios añade a este relato una profecía que el descendiente de la mujer sería el encargado de derrotar a Satanás para así encauzar estas buenas noticias, encauzar este evangelio, encauzar el plan de Dios para poder acceder al reino de Dios, este evangelio eterno del que estábamos conversando. Y Dios continuó revelando su plan y dejándolo por escrito para que nosotros podamos leerlo, alimentarnos, esperanzarnos, porque cuando nosotros leemos lo que Dios tiene preparado para nosotros, lo que Dios ha hecho, nos alegra, nos invita a tener una motivación para vivir, para superar nuestras dolencias, para superar nuestros males, nuestros problemas, porque tenemos algo en lo que estamos trabajando. Ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias. No significa que vamos a vivir una vida sin dolores físicos, los tenemos, pero sabemos que son pasajeros al lado de lo que Dios está prometiendo. Y eso nos da esperanza, eso nos da fortaleza. Conocer que hay otras personas también que están luchando y viviendo las mismas cosas. Bueno, Dios siguió revelando. De hecho, en el relato de Noé, no voy a ir allá, pero en Pedro le dice en 2 de Pedro 2, dice Noé, pregonero de justicia. Noé no solamente construyó el arca, él fue pregonero, fue un predicador de justicia, junto con construir su arca, su nave. Y él siguió hablando, le dieron esta misión de predicar el Evangelio, y no todo lo que vivió Noé quedó registrado en esos 3 capítulos. Pero seguramente él recibió revelación, él conversaba, tenía relación directa con Dios, recibía información directa, seguramente entendió del plan de Dios, de lo que había sido revelado a la mujer, a Adán y Eva, en esa maldición de la serpiente, de lo que iba a ocurrir. Entendía bastante más de lo que estaba registrado en esos capítulos, de lo que era el plan de Dios, de lo que vendría en el futuro. Y así Dios sigue añadiendo no solamente lo que le entrega en forma oral a algunas personas, sino lo que queda registrado para nosotros, para que nosotros lo leamos y lo vayamos sumando a este puzzle que tenemos, donde vamos agregando información y vamos entendiendo cada vez un poco más y un poco mejor, y nos va, por lo menos en lo personal, a mí me emocionan, hay gente que le emociona la ópera, dice el que transmitió los partidos el otro día, a él le emocionaba el fútbol. Bueno, a mí me emociona muchas veces el ver que la Biblia, a pesar de que son distintos autores, distintos puntos de vista y distintas épocas, nunca se contradicen, y cada una de sus historias se va añadiendo a la anterior y van formando un solo relato coherente. Y eso podría ser obra de la coincidencia, sí, pero tendríamos que tener una fe mucho más grande para creer porque las probabilidades de que esto fuera una coincidencia son mucho mayores de que un hombre se ganara la lotería todos los días de su vida. Entonces es mucho más, como dicen Romanos, es mucho más, ¿cuál es la palabra que usa ahí en Romanos 12:1? Es mucho más racional creer que todo esto es obra de un creador que realizó todo esto, un arquitecto, un diseñador que hizo todo esto y puso todos estos elementos y los va revelando a cada uno de nosotros. Bueno, Dios siguió revelando estas cosas y luego escoge un hombre. Escoge un hombre y le solicita salir de su tierra y buscar una tierra. Vayamos allá a Génesis 12, unos capítulos más adelante.
Génesis 12. Y este llamado físico a un hombre viene incluido con un prototipo, un tipo de enseñanza o de modelo espiritual para cada uno de nosotros, de lo que a nosotros nos toca vivir, lo que dice acá. Y cuando uno lo empieza a relacionar con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, puede verlo desde otro punto de vista. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Yo tengo un futuro diferente. Deja tus cosas. No le des la importancia primera en tu vida a tus pensamientos, a esta tergiversación que hacía Satanás, de uno buscar el camino, de uno decidir lo que está bien de lo que está mal, de uno encontrar los atajos. Deja eso y anda donde yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición, le dice Dios a Abraham. Y nos dice a cada uno de nosotros: dejen sus caminos, vayan donde yo les muestro, síganme y haré de ustedes un gran hombre, una gran mujer, y los bendeciré. Y bendeciré a los que los bendijeren, y a los que los maldicieren, los maldeciré. Y serán benditos en ti todas las naciones de la tierra. Este propósito que Dios tiene para las naciones completas de la tierra. Y esto calza cuando después, en el futuro, Jesucristo envía a las personas a predicar el Evangelio al mundo entero, a bendecir al mundo, a entregar estas buenas noticias, a estar en el stand y ver las personas que pasan y entregarles estas buenas noticias. Algunas las recibirán, otras no, pero nosotros estamos ahí intentando entregarlas. Y es interesante que Abraham respondió a este llamado y siguió trabajando, y el tiempo transcurrió. Y aquí, si nos saltamos unos capítulos más adelante, en el capítulo 17, pasa un tiempo, dice, era Abraham de 99 años, cuando se le apareció Dios y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ya le había dicho, ya le había hablado de esto, pero continúa, a pesar de llevar 25 años aproximadamente en esta senda, obedeciendo a Dios, siguiendo un camino, le vuelve a recalcar: tienes que hacer lo mejor de ti, andar delante de mí, siguiendo mis caminos y siendo perfecto, o guardando las cosas que yo te digo que hagas. Al igual que nosotros, por mucho que llevemos 25 años o 10 años, o ya sepamos mucho del plan de Dios, ya sepamos del Evangelio, ya hayamos escuchado este mensaje otras veces, bueno, Dios vuelve a repetir, y 25 años más tarde, bueno, anda delante de mí y sé perfecto. Continúa con este trabajo, continúa con este plan que Dios tiene para ti, para entrar en mi reino. Y esto incluye estos caminos que son de Dios, andar en los caminos de Dios. Conversábamos hace un tiempo atrás en el estudio bíblico, ¿cierto? Buscar los caminos de Dios, que a veces uno tiene que ver la manera de encontrarlos, obedecerlos, dejar nuestros propios caminos. ¿Cuánto cuesta aquello? Y todos vivimos esas luchas de dejar nuestros propios caminos, lo que nosotros pensamos que se debe hacer. Y Abraham fue predicado por Dios, y lo que él registró es para predicarnos a nosotros. Notemos, vayamos un momento a Gálatas, cuando se habla de esto. En Gálatas, el capítulo 3,
Pablo escribiendo de lo que vivió Moisés, o sea, Abraham, del capítulo 3, del versículo 6 en adelante. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó porque él no solo le creyó sentado en su carpa, sí, le creo. No, él tomó sus cosas, caminó, partió e hizo lo que tenía que hacer. Y le fue contado por justicia. Y aquí Pablo nos dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si nosotros lo que vamos entendiendo lo vamos poniendo en práctica, vamos caminando, vamos saliendo al desierto en pos de esa nueva tierra que se nos está ofreciendo y dejando atrás nuestra vida, nuestra parentela, somos hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio antemano las buenas nuevas, o la buena nueva, dice, le predicó el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham conocía lo que nosotros estamos hablando hoy en la filsa o en nuestra casa, o nuestros amigos, nuestros parientes. Él predicaba el Evangelio, conocía de aquello, porque Dios se lo predicó y él dejó esa parte registrada en la Biblia para que nosotros la leyéramos hoy en día y nos diéramos cuenta que la Biblia es una sola y nos maravillemos y nos dé energía y fuerza para seguir haciendo nuestra obra. Y no solamente con las personas que viven fuera y que están en la estación Mapocho o que están en otro lado. Dios habla y le da a Moisés, vayamos a Éxodo 31, le da una misión o ¿cómo decirlo? Le da una ordenanza específica a las familias. Aquí hablando de otra parte del Evangelio, que es una de sus leyes, como guardar el sábado, el día de reposo, como señal, Éxodo 31, desde el versículo 12, vamos a leer cómo Dios le da esta instrucción a Moisés, y por extensión se las dio a Israel, y por extensión nos da esta instrucción a nosotros. Nos dice, habló además el Eterno a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Y aquí no solamente incluye el sábado semanal, está incluyendo los sábados anuales, mis días de reposo. Porque esta señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Dios que os santifico. Así que guarden el sábado, porque es santo. El que lo profana, o el que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio del pueblo. No solamente predicar el Evangelio hacia afuera, sino que también hacia adentro, y no solamente hablarlo, sino que vivirlo. Enseñarle a nuestros hijos con el ejemplo. Uno no le puede decir, ¿cierto? Oye, no hagan cosas el sábado y uno estar trabajando el sábado. Se va a producir un choque ahí entre lo que el hijo ve del padre, entre lo que dice que hay que hacer y lo que hace. Y se va a provocar un problema durante el momento en que él tenga que tomar su decisión por el camino. Uno no puede andar en dos escaleras. Vi hace poco una publicación que mostraba a un hombre tratando de subir por 2 escaleras de estas que son de tijera, se llama. Iba tratando de subir por 2 escaleras, pero llega un momento en que uno no puede subir las 2 escaleras. Tiene que elegir por una de las dos. No se puede subir las dos.
O se sube a la escalera el camino fácil, el camino amplio, o uno se aferra a la escalera que nos va a llevar al reino de Dios. Y aquí hablando del sábado, entonces predicando el Evangelio, no solamente hablando de estas cosas, sino que también viviéndolas y guardándolas. Eso también es parte de esto que Dios nos entregó, de este Evangelio eterno. A Daniel le extendió el conocimiento y usó una forma bastante distintiva, diferente, que él interpretó el sueño del rey Nabucodonosor, ahí en el capítulo 2 de Daniel. Vayamos allá. Daniel, el capítulo 2. Es interesante, me di cuenta, o quizás algunos de ustedes ya se habían dado cuenta antes, pero por lo menos yo no había notado, aprovechando que están esto de los Juegos Panamericanos, que el medallero se entrega oro, plata y bronce, y que tiene relación, seguramente de ahí lo sacaron, porque podrían haber ocupado cualquier otro metales, como la estatua de Nabucodonosor está descrita primeramente el oro, luego la plata y luego el bronce. Y me recuerdo siempre un club de oratoria donde llevaron el tema, ¿cierto? ¿Qué refrán sale de la Biblia? Y salieron muchos refranes que la gente usa. ¿Cómo me va a dar un año sabático? Bueno, sale de la Biblia porque sabático proviene del descanso. Bueno, esto de entregar medallas en este orden sale de la Biblia, probablemente. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Entonces aquí en Daniel 2 agrega con este sueño de Nabucodonosor, agrega elementos a este evangelio. Y no voy a leer todo el relato porque lo conocemos, y si no lo conoce, le pone un asterisco acá y lo lee después, y lo puede complementar con Daniel 7 y Daniel 8 y Apocalipsis, para ver cómo los reinos que preceden el retorno de Jesucristo. Pero aquí en el versículo 38, al final del versículo le dice: tú eres aquella cabeza de oro, hablando de Babilonia, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, un reino, medalla de plata, ¿cierto? Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será de hierro mezclado con barro. Y esto todo está describiendo de una manera histórica, macrohistórica podríamos decir, a través de los siglos, de qué es lo que tiene que ocurrir antes del retorno de Jesucristo. Así lo entendemos. Y noten cuando llega al versículo 44, añadiendo información a este evangelio eterno. Dice: y en los días de estos reyes, de los últimos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, el evangelio del reino de Dios, levantará el reino de Dios que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. No va a ser este reino después entregado a otras naciones, a otros pueblos. Va a ser el reino eterno. Por eso es el evangelio eterno del reino de Dios. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la misma manera que viste del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce y el barro, y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y esta es su fiel interpretación. Entonces aquí a Daniel le entrega más información de lo que estamos conversando. Esto de Dios va a establecer un reino literal en la tierra. Y es parte de lo que hablamos con nuestros conocidos, amigos en la feria, de que nosotros no vamos al cielo, sino es el cielo el que baja a la tierra. Porque Dios va a establecer su reino en la tierra. Él va a posar sus pies literalmente en el monte de los olivos. Y Jerusalén será la capital del mundo.
y lo entendemos, y lo leemos, y lo predicamos, y nos convencemos, lo vivimos y nos alentamos de eso, de que el mundo va a tener un cambio, una transformación, y vivimos la fiesta de tabernáculos basados en esa promesa. Y podemos leer de otra manera, cuando entendemos todo esto del Evangelio eterno, cuando leemos nuevamente este versículo, lo leímos en la fiesta de tabernáculos, en Miqueas 4, se le revela acerca de este Evangelio, de cómo va a ser en el futuro, después del retorno de Jesucristo. Miqueas, el capítulo 4. El capítulo 4, el versículo 1, hablando de este evangelio, de este reino de Dios que se va a instaurar en la tierra. A Miqueas le da esta revelación de que este gobierno traerá paz sobre la tierra, que es consecuencia, que son las consecuencias de cómo se transformará la tierra. Leamos acá en Miqueas 4, dice: acontecerá que en los postreros tiempos el monte de la casa del Eterno será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán en ellos los pueblos, hablando de Jerusalén. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Dios. Vamos a la casa de Dios, a la casa de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y nos enseñarán sus caminos, y andaremos por sus veredas, andaremos en los caminos de Dios. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a las naciones. El arrepentimiento que hablaba Jesucristo. Jesucristo habló de misericordia, de amor, pero Él condenó el pecado y habló de arrepentir y de cambiar las vidas y de corregir nuestras vidas. Si transgredimos el sábado, dejar de transgredir el sábado. Y de lo que haya que encauzar en nuestras vidas para poder acceder. Y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones. A naciones poderosas hasta muy lejos. El mundo entero va a ser parte de esto, después del retorno de Jesucristo. Y martillarán sus espadas y sus azadones, y las convertirán en hoces y en elementos para trabajar la tierra y no para ir a la guerra. Habrá una transformación. Y eso ocurrirá debido a este evangelio eterno que vivimos, que practicamos, que intentamos practicar de la mejor manera. Y si hablamos del futuro, vayamos al Salmo 48, porque el Salmo también nos habla de profecía. Dicho, este Salmo está ligado al versículo que leímos anteriormente. Salmo 48. Leamos el versículo 8. 48, 8. Dice: como oímos, así lo hemos visto. Y esto está escrito antes de lo que escribió Miqueas. Así que al que se lo oyó fue a otro, que también conocía la misma información. En la ciudad del Eterno, de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Ahí va a ser la sede del gobierno mundial, la afirmará para siempre. Luego en el versículo 12 dice: andad alrededor de Sión, rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que los contéis a la generación venidera. Jerusalén será una predicación tangible del reino de Dios en futuras generaciones, cuando sea la sede del gobierno y hagan tours a través de Jerusalén para contarles: miren, observen lo que es Jerusalén, observen sus torres, observen su geometría, lo que es la historia que ocurrió, que transcurrió aquí.
Esto es el reino de Dios, esto es lo que se predicó antes y sigue predicando ahora. Y el versículo 14 dice, porque este Dios es nuestro Dios, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y entonces esto va a ocurrir después de la instauración del reino de Dios. Incluso Jerusalén servirá de forma de predicación tangible para las personas vean, observen lo que ocurrió ahí y qué es lo que están viviendo. El Salmo 22, que también es un salmo profético, nos habla incluso más allá del milenio, hablando de este mismo tema. Noten el versículo 27 en adelante voy a leer. Y en su mente pueden, como yo lo hago, imaginarse que estos versículos están hablando una vez ocurría la segunda resurrección y el mundo esté poblado de personas que estén reconociendo el mundo por segunda vez, pero entendiendo los caminos de Dios por primera vez. Millones y millones de personas se acordarán, el versículo 27, y se volverán a Dios de todos los confines de la tierra, todas las familias de las naciones, y adorarán delante de ti, porque el Eterno, porque de Dios es el reino, y Él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, y se postrarán delante de Dios todos los que descienden al polvo. Todos los que alguna vez murieron volverán a vivir y tendrán que reconocer que el Eterno es Dios. Y entenderán y elegirán, porque al final lo que Dios quiere es que las personas elijan este camino, sea el camino que les apetece, que les agrade, este evangelio eterno. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá y esto será contado del Eterno hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, predicarán el evangelio eterno. A todo pueblo no nacido aún anunciarán lo que Él hizo esto. El evangelio eterno de Dios, predicado a las naciones siempre, desde el principio hasta el final. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que Dios nos invita a vivir, a trabajar y a predicar el evangelio. Y si vamos a Hechos, el capítulo 1, en Hechos, el capítulo 1, después de que Jesucristo resucitó y antes de Pentecostés, Él les deja esta instrucción, podríamos decir, reitera esta instrucción de predicar el evangelio, pero aquí añade una palabra que es muy interesante notar. Hechos, el capítulo 1, el versículo 8, hablando del día de Pentecostés, que va a venir dentro de poco, en este versículo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Aquí está la forma en que Dios, o Jesucristo, les dice que tienen que predicar. Les dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta el rincón más austral de Chile. Me seréis testigos. Es decir, que este evangelio que nosotros predicamos no solamente lo tenemos que conocer, sino lo tenemos que vivir, ser parte de él, de entender estos caminos que Dios tiene, de presentar, de entender que Dios está creando a su familia, que está instaurando un reino que se va a establecer en la tierra y que involucra al planeta por completo. Desde el principio, desde el Génesis, Dios ha querido esto, entregarnos esta bendición,
entregarnos vida eterna. Y vida eterna es sinónimo de entrar en el reino de Dios, como parte de su familia, ser parte de la familia de Dios. Y Jesucristo lo dijo, lo escribió, Él trabaja en eso constantemente, en cada uno de nosotros. Él nos está preparando a cada uno de nosotros para entrar en el futuro, primeramente con nosotros y en el futuro con otras personas para entrar al reino de Dios. Ese es el objetivo, esa es la misión que Él tiene y en eso estamos trabajando, todos nos estamos esforzando, estamos haciendo nuestra parte. El evangelio que estamos predicando en la feria, en Magnify, en Beyond Today, con las buenas noticias, donde sea que usted esté trabajando, que esté conversando con su vecino, su pariente, como lo esté haciendo, es este mismo evangelio que nos debemos empapar, mojar la camiseta, vivirlo. Estas son las buenas noticias del evangelio del reino de Dios. No son solo información, son un llamado a vivir de otra manera, a arrepentirnos, un llamado a vivir a la manera de Dios, en la semejanza de Dios. Y nosotros estamos invitados a entregar esta información y a vivir como un testimonio del reino de Dios.